Hoy se ha retirado estos medicamentos del tratamiento hospitalario y esperamos que mañana o la siguiente semana ya se retire también del tratamiento ambulatorio. El Ministerio de Salud, mediante una resolución ministerial número 839-2020, ha retirado la acitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes COVID-19. ¿Esto qué significa, exministro? Porque yo recuerdo que durante su gestión usted comenzó a repartir justamente este cóctel de medicamentos para luchar contra la COVID-19. Nosotros no repartíamos exactamente ese cóctel. Lo que nosotros hicimos fue aprobar una resolución en la cual se ponía a disposición de los cuerpos de profesionales la acitromicina, la hidroxicloroquina y la ivermectina. La hidroxicloroquina y la ivermectina para uso del primer nivel de atención y la acitromicina para el nivel hospitalario. Y se hizo sobre la base de la información que teníamos en ese momento. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, cuando teníamos 3 o 4 meses de nacida la epidemia y con poquísima información. Y la información que teníamos en ese momento era que estos productos eventualmente podían generar un beneficio para nuestros pacientes. Lo pusimos en nuestro protocolo, compramos los productos y empezamos la entrega sobre la base de que era una recomendación para ser tratado bajo supervisión médica. Pero era la recomendación del grupo de expertos, porque hasta donde yo recuerdo, desde el exterior venían una serie de cuestionamientos de esta utilización de estas medicinas, precisamente. No solamente venían algunos cuestionamientos, también venían noticias de algunos países que lo han incorporado a su farmacopea. Por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los primeros países que empezó a utilizar hidroxicloroquina, lo hizo Francia, ivermectina fue utilizado hace 2 o 3 semanas en Australia. O sea, muchos países fueron incorporando estos medicamentos. Pero la sobre OMS, la base, ¿qué primero, decía? La OMS lo que decía es que no había evidencias sobre su eventual efecto benéfico. Y efectivamente, no lo había, porque era una enfermedad nueva, no se conocía, muchas de las cosas del COVID todavía no las sabemos a plenitud, porque no hay investigaciones que nos permitan saber qué es lo benéfico, qué es lo dañino, porque es una enfermedad demasiado joven y nuestras decisiones se toman con ese nivel de evidencia. La OMS decía eso. ¿Y qué se hace? No hay evidencia. ¿Pero qué se hace, Víctor, ahora? Es decir, porque lo que, digamos, la estrategia que se estaba tomando es que si se detectaba una persona con síntomas o que salía positiva, se le dictaba un tratamiento que podía ser domiciliario, que consistía fundamentalmente en acitromicina e ivermectina, es lo que entiendo que se estaba haciendo en el primer nivel de atención. ¿Qué se va a hacer ahora? Es decir, Nicolás, si una persona empieza a tener síntomas, ¿qué hace? Esa pregunta, Nicolás, es la central, la que ha dominado los debates del Comité de Expertos del Ministerio de Salud. Por un lado, la alternativa 1 es solamente paracetamol y la medición del oxígeno en sangre para ver si se necesita evacuar al paciente a un hospital. Paracetamol y oxígeno y otros medicamentos que se dan a nivel hospitalario. Pero en casa, paracetamol. En cambio, la otra opción era, eventualmente, además de paracetamol, dar uno de 2 medicamentos, o los 2, que es hidroxicloroquina e ivermectina, porque en esos momentos lo que se decía era, potencialmente estos pueden tener un efecto benéfico. No está comprobado, pero podrían darlo. Y empezamos a tratarlo de esa manera. Hoy se ha retirado estos medicamentos del tratamiento hospitalario y esperamos que mañana o la siguiente semana ya se retire también del tratamiento ambulatorio. ¿Por qué, Víctor? Porque se ha detectado que no sirve, se ha detectado que tiene efectos secundarios. ¿Cuál es la razón? Por las dos razones. El prometido efecto benéfico no ha sido demostrado. Ya después de muchos pacientes tratados no hay tal efecto benéfico.
Y a nivel hospitalario, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina genera un riesgo de aumentar la mortalidad en los pacientes hospitalizados, no en casa. Y eso se dice desde la OMS también, ¿no? Porque yo lo había escuchado antes, pero ayer se ha generado todo un escándalo en torno a un preestudio del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, porque la doctora Patricia Pimentel precisamente dijo eso, ¿no? Ha publicado un preestudio diciendo que no hay efectividad y que incluso en los pacientes hospitalizados por COVID se aumenta el riesgo de muerte. Mire, Karina, en realidad la OMS en su momento tuvo que retractarse de una decisión de la propia OMS en relación con el uso de estos productos. Nosotros, frente a la epidemia, vivimos altos niveles de incertidumbre y confusión. Tomamos decisiones, nos retrotraemos, avanzamos y regresamos. Y eso ha pasado en el Perú, en otros países, con la OMS y con otros institutos. Lo que ha hecho la doctora Pimentel es cumplir su función como gerenta del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Evaluó los tratamientos, levantó un reporte y el reporte dice eso. La mayor parte de los tratamientos no tienen efecto benéfico y en uno de los casos, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina puede generar un riesgo de aumentar la muerte en casi 80% de los pacientes. 80% Entonces, de posibilidades. ¿qué nos queda, Víctor? Queda, o sea, sí. Retirarlo. Traes el coronavirus, tienes síntomas leves, tomas paracetamol, te controlas el oxígeno a través de estos oxímetros. ¿Y en qué momento se decide la hospitalización? O sea, ¿cuál es el límite de la oxigenación en sangre? Según la norma, si uno tiene 93% de oxigenación en sangre o menor, ya debe acudir a un hospital. Antes de eso, es observación, paracetamol para la fiebre y alimentación básicamente rica en proteínas. Eso es lo que hasta el momento se está teniendo, nos estamos quedando con esa fórmula. Es algo así como toma tu paracetamol, hidrátate y resiste, como digamos, como se hace con una gripe, con un resfriado. Correcto. Ya que en el 90-95% de los casos el COVID es leve, asintomático, leve y no necesita hospitalización. Es en el 5-10% de los casos que necesitan los pacientes ir al hospital porque ya están teniendo una falla ventilatoria y necesitan soporte de oxígeno y otros medicamentos que reduzcan la inflamación, que es lo que generalmente está haciendo fallecer a nuestros pacientes. La inflamación, claro, los corticoides, también la coagulación, los anticoagulantes. Por eso en los hospitales se dan anticoagulantes, corticoides, oxigenoterapia y otros medicamentos. Claro, pero que vayan al hospital y no se automediquen porque pueden terminar peor de lo que están. Pero para las personas que no tienen oxímetros, y en este país hay demasiadas brechas que sortear, ¿no? Hay gente muy pobre y no tiene oxímetros. ¿Cómo hacer para reconocer que ya necesitas ir a un hospital? Cuando estás agitado, cuando ya no puedes caminar, cuando se te ponen los dedos, las uñas moradas, ¿en qué momento es el indicado? Karina, muchas gracias por la pregunta, porque todos esas señales que tú bien pones a nuestra audiencia de si está agitado, si se pone morado, etcétera, ya es demasiado tarde. Lamentablemente aquí se necesita el oxímetro o que el paciente vaya, aunque sea al hospital, para que le midan la oxigenación, porque no hay forma de saberlo de manera temprana cuando uno está perdiendo ya su capacidad ventilatoria. Es una enfermedad muy riesgosa, muy traicionera y por lo tanto los pacientes tienen que estar alerta de ir rápido a los establecimientos de salud, aunque sea que le digan usted no tenga nada. Víctor, quiero aprovechar que tenemos esta conversación que en realidad estaba programada para hablar sobre este tema, sobre otro que es relevante. Esto que ha denunciado Exitosa, que ha descubierto que 320 y tantas mil pruebas compradas, el 80% prácticamente no servían y tenían que ser devueltas. El problema es que
aparentemente cuando sale el reporte del Instituto Nacional de Salud, ya se había distribuido parte de estas pruebas e incluso se habían usado. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Bueno, no conozco exactamente los detalles de cómo pudo haber sucedido una cosa de estas características. Sé que el Instituto Nacional de Salud ha hecho un comunicado el día de ayer en la cual releva su responsabilidad, en el sentido de que ellos sí hicieron el control de calidad. ¿Por qué y cómo se tomó la decisión de que eso continúe su distribución? No conozco los detalles al respecto y creo que debemos esperar la investigación. Más bien yo tengo que agradecer a Exitosa que constantemente está atento a este tipo de cosas para que se corrijan o no vuelvan a ocurrir y que se sancione a los responsables. Doctor, esto se hizo durante su gestión. Entonces, esta compra fue cuando usted era ministro de Salud. Entonces, ¿cómo es posible que en realidad lleguen estas pruebas rápidas que ya sabemos que han sido un fracaso para la lucha contra la pandemia, porque debieron ser pruebas moleculares? En ese momento ya nos ha explicado usted 10,000 veces que no había en el mercado, pero bueno, pero han entrado pruebas inservibles, solamente tenían 56% de sensibilidad. Hemos hablado con expertos y dicen que simplemente no sirven para nada, porque de cada 10 personas, 5 se iban sin saber qué era lo que realmente tenía, y lo más peligroso, los falsos negativos. Es decir, la falsa seguridad de que no tengo nada y vas y te mueres en tu casa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se maneja la cadena para que se dé la conformidad de calidad y que esto sea repartido en las regiones? ¿Cómo unas pruebas que no tienen la calidad suficiente terminan en Amazonas, Tumbes, en el INS y en el Salud? ¿Cómo se puede luchar contra la pandemia? Todos los productos, por ley, todos los productos, y esta no es la excepción, todos los productos se hace control posterior a la compra. O sea, usted compra paracetamol hoy día, un lote inmenso de paracetamol, y no cada una de las pastillas que usted ha comprado pasan por control de calidad. Se hace un control posterior a cuando dice, oye, parece que este paracetamol no está funcionando. Entonces se hace la investigación del producto. Es así como funciona en Perú en todos los productos, y en este caso de las pruebas no es la excepción. El INS en su comunicado no dice eso, más bien dicen lo contrario, que ellos para asegurar el buen rendimiento hicieron un informe de calidad antes de dar la conformidad. Correcto. No, yo les, ya, ¿y qué pasó entonces? En lo general, según norma, se hace control posterior. El Instituto Nacional de Salud, ante estos productos que serán nuevos para el mercado, aumentó sus niveles de control y hizo un control previo, o sea, un control concurrente, digamos. Mientras ingresaban los productos, se verificaba la calidad, sobre todo en la sensibilidad y especificidad de la prueba. Este producto en particular no pasó las pruebas, y tengo entendido por el propio comunicado que no se generó el pago de las mismas, pero se inició su distribución. Ese inicio de distribución es producto de una investigación en este momento. Bueno, hay algo, sí. Víctor, hay algo más, si me permites, Karina, que es el precio. O sea, ¿por qué ha sido posible que hay pruebas que se han comprado a 15, 16 soles y pruebas por las que se han pagado 34, 35 soles? Pruebas rápidas para COVID-19, es decir, el mismo producto, al doble de precio. Como hemos hablado en otras oportunidades, nosotros nos enfrentamos a un mercado muy variable, Nicolás. Lo mismo se podría aplicar para mascarillas. Las mascarillas que costaban 3, 4 soles llegaron a costar 20, 25 soles en determinados momentos. Estábamos frente a una pandemia con muy pocos productos disponibles en el mercado y un mercado totalmente distorsionado. Altísima demanda, poca oferta. Claro, gran cantidad de Víctor, si tú, disculpa que te interrumpa, pero si tú sabes que eso está ocurriendo, hay mecanismos, porque si tú pones en el medio proveedores, y en muchos casos proveedores truchos, proveedores, ¿no es cierto?, que no son precisamente las más recomendables amistades que uno pudiera tener, te va a pasar de todos modos que te van a sobrepreciar.
O sea, hay mecanismos para manejar una situación como esta. Bueno, O sea, si sabes que hay una dificultad Nicolás, en el mercado y encima usas intermediarios no confiables para las adquisiciones, vamos muertos. Nicolás, en el otro lado de la balanza tienes miles de personas enfermas esperando tener una prueba diagnóstica y una capacidad instalada muy limitada que tratábamos de revertir con lo que tuviésemos al alcance. Por eso es que se declaró la emergencia, por eso es que se declara en situación de urgencia al sector para que pueda ejecutar compras lo más rápido posible en beneficio de nuestros pacientes. Yo tengo una última pregunta antes que se nos acabe el tiempo, y mientras que usted va hablando, yo no puedo dejar de imaginarme, recordar esa imagen del avión chileno que regresaba desde China hacia su territorio lleno de todos los que necesitaban, y no sé por qué nosotros no pudimos hacer eso. Ya será motivo de investigaciones posteriores. Pero acá hay un contrato que firma Perú Compras con la empresa diagnóstica peruana. Y aquí se establece que después de la conformidad tienen 10 días, 15 días calendarios para pagar. Entonces, si se dio la conformidad, porque yo me imagino que tienen que dar la conformidad porque lo primero es la salud de la gente. Entonces, se da la conformidad de calidad y sale y se reparte. Entonces, si se dio esa conformidad diagnóstica, ¿no cobró? ¿Nos están diciendo toda la verdad? Yo de verdad que me hago esa pregunta una y otra vez, porque no puede ser de que ya se está repartiendo, tienen la conformidad porque imagino que se la dieron y no cobran. Por eso, Karina, ustedes acaban de entrevistar también a la directora de OCE. Entonces, todo en este momento es condicional. Así. Si hubiese sucedido, en el caso que hubiese pasado, todo está en investigación. Yo creo que debemos esperar, ver qué es lo que efectivamente sucedió, quiénes tomaron las decisiones sobre su reparto, si es que se repartió, cómo es que se pagó. Si un minutito. Sí. Eso sí, No, sí se está distribuyó. clarísimo. Lo único claro, con documentos oficiales, que los tengo aquí en la mano, es que se compraron 330,000 pruebas rápidas y 226,000 fueron pruebas ineficientes, 80% de esas pruebas. Y sí se repartieron en Salud, sí, claro. INS, Tumbes, Condorcanqui, Bagua, en Amazonas. Sí se distribuyeron. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros en documento. Tenemos que ir terminando por hoy. ¿Por qué se distribuyó? ¿Cómo se distribuyó? ¿Si se pagó o no se pagó? Todo ese proceso está en investigación y hay que esperar los resultados. Y podamos llegar a una conclusión certera sobre la base de lo que efectivamente pasó y no sobre la explosión.